El cubano hoy va a una tienda y prácticamente no puede encontrar ni agua, ni papel sanitario, mucho menos comida. El cubano hoy está sobreviviendo gracias a la ayuda que pueda recibir de un familiar desde afuera, gracias a lo que pueda aparecer en la calle. Y eso el régimen de La Habana lo sabe. Ahora, el régimen de La Habana, para hacerse el que no tiene la culpa de nada y que la culpa de que usted pase ese trabajo y la culpa de que usted tenga que comprar los alimentos tan caros, pues pareciera que es de los revendedores. Y yo quiero mostrarles cómo nuevamente la prensa oficialista de la isla ha arremetido y el régimen contra los revendedores. Ahora resulta que detectaron ventas ilegales de combos de alimentos en las redes sociales. Y siempre en estos casos el régimen de La Habana va por la parte más fácil. Vamos a perseguir al que está vendiendo esto piñata, que me imagino que es un refresco, o los espaguetis, o los pomos de aceite y las carnes. Pero jamás van contra los que precisamente son los proveedores grandes, los proveedores que permiten que los paladares y los restaurantes que son de los hijitos de papá y de la dictadura puedan tener la bebida y la comida que no se encuentra. Vamos a ver incluso cómo en el colmo del cinismo sale en la televisión cubana un reportaje diciendo que, oye, estamos acabando con esto. Vamos, ahora sí, de verdad, vamos duro contra los revendedores. Hemos atrapado a 2 trabajadoras que salían con 6 litros de aceite. Literalmente eso se llama desviar la atención del verdadero problema. Y el verdadero problema son los ladrones que como corcho flotan, los ladrones que ocupan las más altas estructuras, porque para nadie, para ninguno de ustedes debe ser un secreto, usted lo debe conocer bien. Los principales ladrones que hay en Cuba son los dictadores y es la cúpula. Pero en televisión nacional se hacen los preocupados y van detrás de estas empleadas que se llevaban 6 litros de aceite. O aseguran que hay 49 trabajadores que enfrentan medidas mientras el jefe, imagínense ustedes tener una empresa donde 49 trabajadores, usted los está acusando de desvío de recursos de ladrones, pero el jefe sigue igual. Vamos a escuchar el reportaje y quiero leer sus opiniones. A la empresa que intentaban sustraer, bueno, iban en la vía pública ya, aproximadamente unos 6 litros de aceite. Se detienen, se trasladan para la unidad de policía y bueno, después se hicieron unas medidas de control aquí adentro de la empresa, se detectó de dónde se sustrajo, hay un jefe de brigada que está en estos momentos en medida cautelar y demás, y fueron trasladados a la unidad de policía para que se aplique lo que está legislado, ¿no?, penalmente. Ahí, bueno, ahí se detectó una guagua con trabajadores y no trabajadores del lugar que extraían de dentro del muelle de Jaipón y de la aceitera aceite para revender en la calle. De febrero a la fecha hemos tenido 11 hechos extraordinarios. De los 11, 9 son detectados por la administración de conjunto con los órganos. En esos procesos tenemos 49 trabajadores, es decir, en esos 9 hechos tenemos 49 trabajadores que han sido separados o demovidos del cargo de la empresa. Casi 50% de directivos y funcionarios que de alguna manera se aprovechaban para no llegar o no producir lo que había que producir o no tener la calidad del producto final que tenía que llegar al pueblo. Entre ellos hemos tenido que sustituir a muchos directivos, cambiar procedimientos que no estaban establecidos, poner parámetros de control en la empresa que no estaban establecidos para poder llegar, ¿no?, a lo que hoy estamos tratando, ¿no?, de producir para el pueblo. Además de las fuerzas de la policía y los grupos de enfrentamiento del gobierno, el papel de la población que denuncia es fundamental. Rodolfo Báez, quien lidera las acciones desde el gobierno local, asegura que otras entidades como los molinos de harina han sido escenario de acciones de control. Personas inescrupulosas sacando sacos de pienso, sacos de harina, han sido capturados inmediatamente y siempre son denunciados en el momento. Siempre son denunciados en el momento. Pero imagínense tener una empresa donde en 6 meses 49 trabajadores están acusados de desviar, de robar aceite, que usted va a una empresa de la harina y están acusados desde el custodio hasta digamos, un empleado término medio, pero nunca los jefes. O sea, ¿en qué sistema puede parecer
y puede sobrevivir cuando la culpa de todo la tiene el de abajo. Y esa es la mentalidad que precisamente subsiste en Cuba. O sea, el jefe máximo de una empresa donde 49 trabajadores están acusados de robo no es el culpable y es el que da las declaraciones y se mantiene en el poder. Eso mismo pasa a nivel de país. La culpa siempre va a ser del pueblo. El pueblo que tiene que comprar a precios altos para que esos que hoy se robaron el poder desde hace 63 años por las armas y siguen estando en el poder, pues vivan. Mientras tú eres el culpable es la señora que se roba 6 litros de aceite. 2 mujeres, imagínate, sería a 3 litros de aceite por persona. El culpable es el trabajador que mira para otro lado para que saquen la harina, porque precisamente con esa harina es que se hace el pan que te vende un revendedor. Pero claro, es más fácil desviar la atención y que 2 o 3 tontos útiles piensen que verdaderamente si usted está haciendo una cola en Cuba, si usted está en la miseria en Cuba, si usted está pagando o no aparece el aceite, es por culpa del bloqueo o por culpa de esos trabajadores. No, esos trabajadores son corruptos y esos trabajadores roban porque robar y ser corrupto es la única manera de subsistir y de sobrevivir en un sistema que lo que ha implementado es eso. Un sistema donde el universitario se ha dado cuenta que su título no vale nada porque tiene que estar haciendo una cola y que ese revendedor en esa cola va a hacer mucho más dinero que tú 5 años estudiando cuando salgas de ahí. Es un sistema que está comido por la corrupción, que le ha hecho un daño al país. Pero no es más fácil atacar a esas 2 mujeres que se llevan esos 6 litros de aceite o creer que la empresa está haciendo bien porque ha arrestado a 49 trabajadores, cuando realmente, si 49 trabajadores de una empresa tienen que robar para subsistir, lo que está mal es el sistema. Lo que está mal es un estado fallido donde los trabajadores y los empleados históricamente han buscado el resuelve. ¿Quién quiere ser profesor en Cuba? ¿Quién quiere ser ingeniero en Cuba de una empresa donde no se pueda resolver? ¿Quién quiere ser? Y esto lo vimos a partir de la caída del campo socialista, que se perdió la teta de la cual el régimen cubano sobrevivía y a manos llenas repartía las riquezas del pueblo. ¿Quién quiere ser, después de 1992, que vimos que la jinetera tenía más valor que un médico? ¿Quién quiere ser un médico, un profesor en Cuba? No, la gente quiere trabajar en el turismo en algún momento. La gente quería trabajar en una empresa donde se resolviera. La gente no quería ser profesor, no quería ser abogado, no quería superarse, no quería un título universitario. ¿Para qué? Si el tipo que revende, el jinetero, la jinetera, el que se prostituye, vive mejor. Porque es una sociedad que se ha encargado de corromper al individuo. Cuba es un país desde que tú te despiertas con ese buchito de café que te vas a tomar o que vas a buscar, tú estás cometiendo algo que el régimen llama una ilegalidad. Porque Cuba es un estado fallido. Porque más allá de la historia que te puedan vender y más allá del reportaje que puedan hacer en un noticiero, la realidad es que si 2 mujeres trabajadoras tienen que llevarse 6 litros de aceite de su empleo, nos habla de la miseria social y de la miseria de salario que ganan y de la ineficiencia de un régimen para que esas 2 mujeres se puedan comprar el litro de aceite. Pero estamos hablando de la Cuba en el siglo XXI y estamos hablando de personas que no quieren trabajar. Y estamos hablando que usted conversa con un joven en Cuba y el sueño no es ser universitario, ni siquiera trabajar en un sitio donde se resuelve el sueño. Hoy los cubanos tienen 2 sueños. 1, tener dinero. 2, tener dinero para comprar el pasaje que permita irse por la ruta de los volcanes. Díganme si es cierto o falso. Leo sus comentarios, leo sus opiniones. ¿Qué creen de toda esta campañita que ahora está haciendo el régimen de La Habana y, por supuesto, este acto de desviar la atención? Dice aquí, la multa castigo
Por ejemplo, un pan con croqueta en 150 pesos y un vasito desechable de jugo de frutabomba en 50 pesos. Está establecido comercializar hasta el 50% del precio. Sin embargo, se advierte que en estos productos con precio de costo, por ejemplo, de 32 pesos, lo venden en 600 CUP. Y ahora yo le voy a preguntar, ¿tú sabes cuánto paga ese revendedor para comprar la frutabomba? No va a pagar 50 pesos, ni el precio de costo de 32. Porque además es un país donde te dicen hasta el precio en el que tú tienes que vender el pan y tu croqueta. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que si hubiese suficiente pan, suficiente croqueta y suficiente frutabomba, no costaran 150 pesos. Pero es la miseria de una dictadura que obliga a un pueblo a todo esto. Vamos a leer sus mensajes.